hermanos, gracias por estar atento y preparándose ya para su clase de doctrina. Quiero comentarle que muchas cosas que nosotros tenemos que alcanzar en la vida, en esta carrera, vienen por la misericordia de Dios sobre los que se esfuerzan. Eso es lo que le dijo el Señor a Josué. Le dijo, esfuérzate y sé muy valiente, ¿verdad? Se lo repitió constantemente para poder entrar en Canaán, en la tierra prometida. Aunque el Señor ya hizo el sacrificio para que nosotros alcanzáramos todo, también Él espera de nosotros una mía extra, un esfuerzo que queda del lado de nosotros, que ese esfuerzo se radica en el interés, en la lucha y en el querer uno alcanzar más allá de lo que ha podido alcanzar. Entonces yo le quiero invitar a que usted no se desprenda de sus clases de doctrina básica, que se esfuerce, porque acuérdese que la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de lo que Dios que tiene misericordia. Entonces hay que correr para que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Entonces lo invitamos a continuar y no desprenderse de sus clases de doctrina básica y le damos la bienvenida para la clase del día de hoy. Que el Señor le bendiga. Bendiciones. Si nosotros logramos apartar lo precioso de lo vil, francamente, lo que salga de nosotros va a ser la boca de Dios. Hermano, está en la proclama, te lo digo por anticipado. Si yo dije que van a haber recuperaciones, van a haber, dice el Señor, yo voy a velar porque eso se dé, porque eso a mí me satisface, dice el Señor. ¡Aléjese del mundo! Usted ya fue bautizado y el Egipto quedó atrás. ¡Saque el Egipto que lleva adentro! Dios se encarga de bendecir al hombre que tiene un corazón correcto. Él está aquí, yo no sé si lo crees, y como está aquí, Él quiere hacer un milagro en tu vida. Y vamos en un mismo sentir, en una misma sincronía, nos volvemos un ejército poderoso. Si te animas a ir mar adentro, si te pones a buscar como aquel hombre que busca un tesoro, Dios te va a sorprender. El que protege a su iglesia sigue todavía protegiendo y ha levantado, amado hermano, escuderos, protectores para que cubran a su iglesia. Que el Señor te conceda tener en tu mano el anillo para que puedas sellar tu generación. Dios se va a levantar un ejército extraordinario de los que maduraron, de los que crecieron, de los que están ahí en la casa, de los que reconocen una cobertura apostólica. Que este es un año de abundancia para los hijos de Dios. No les va a faltar nada. Y lo que has perdido lo vas a recuperar. Así dice el Señor. Este es mi pacto que hago contigo. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Gloria a Dios, hermanos, el Señor les bendiga. Es un privilegio y siempre un placer poder saludarlo por esta vía, esperando y con la seguridad de que la bendición y la misericordia del Señor están con usted todos los días de su vida. Y esta mañana tengo el enorme privilegio, amado hermano, de poder compartir con usted rápidamente acerca del tema número 11, que es el pecado y la importancia de ministrarse. Solamente quiero hacerle un recordatorio breve, y es que recuerde, hermano, que para su examen usted debe estudiar dándole énfasis al contenido que aparece en el manual, porque todo su examen va a ser sacado específicamente del manual. Así que usted puede tomar esta explicación para aclarar dudas o ampliar el tema,
pero su examen viene del manual, así que le recuerdo, si no lo ha leído hasta este momento, que lea su tema, que lo va a encontrar en la página número 27. Tema 11, el pecado y la importancia de ministrarse. Y vamos a entrar en materia para poder aprovechar el tiempo. Y es que fíjese, hermano, que aunque usted y yo somos hijos de Dios, ¿cuántos pueden decir amén ahí donde están? Tenemos nosotros que entender, y yo creo que usted me podrá entender perfectamente, que aunque estamos en busca de esa santidad que cada uno de nosotros como hijos de Dios está buscando constantemente, siempre estamos siendo asediados y estamos siendo atacados por el enemigo, el que quiere tomar la vida del cristiano, poniéndole, hermano, un montón de pruebas, de dificultades, de tentaciones, de pecado enfrente, para que el cristiano no alcance las promesas de Dios, para que el cristiano no sea arrebatado, sino que termine siendo arrasado por el pecado. Y esta mañana, hermano, vamos a tratar de estudiar un poquito acerca de qué es el pecado, pero también no solo estudiar la enfermedad, sino que estudiar también la cura, ¿verdad? Porque el tema se llama el pecado y la importancia de la administración, ¿verdad? Porque vamos a estudiar cómo viene el pecado, pero también vamos a ver a la luz de la palabra una de las soluciones para esta enfermedad, o una cura para esta enfermedad, que también es la administración. Pero más adelantito lo vamos a ver ahí. Empecemos por definir qué es el pecado. Esto usted ahí lo puede encontrar en su manual, ¿verdad? Dice, el pecado es todo aquello que se opone a la ley de Dios y por lo tanto nos separa de la naturaleza de santidad, ¿verdad? El pecado es entonces todo aquello que nos separa de Dios, ¿verdad? Para resumirlo, todo aquello que nos separa de Dios. ¿Por qué nos separa de Dios? Porque se opone a la ley de Dios. Entonces, hermano, el pecado es tremendo, porque fíjese, hermano, mire, pues, Pablo decía en Romanos 7:15, usted lo puede ir a buscar ahí en la escritura, pero él decía, lo que yo quiero hacer no hago, y termino practicando lo que no quiero practicar, ¿verdad? Entonces, constantemente, hermano, nosotros, mire, somos blanco, por decirlo de alguna manera, de ciertas situaciones, pasiones, deseos, cosas que todavía están en nuestra alma, en nuestra carne, que nos pueden terminar apartando de la ley de Dios, y entonces terminamos pecando en algún momento, a través de un pensamiento, de una acción, de las palabras, hermano, de diferentes acciones que podamos realizar, que nos terminan apartando o que van en contra de la ley y de la voluntad de Dios, y entonces nos separan de Dios. Ahora bien, ese pecado, hermano, o el pecado, lo que busca el enemigo a través de hacernos pecar, es que constantemente nos estemos separando de Dios. Ahora, ¿dónde conduce el pecado? Bueno, yo le acabo de decir, ¿verdad? Que el pecado lo que hace es causar una separación entre nosotros, hijos, y nuestro Padre celestial, que es Dios. Pero la Biblia dice, hermano, que el pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces, el pecado no nos lleva a una vida con Dios, sino que nos conduce a una separación que es una separación de muerte. No precisamente una muerte física solamente, sino que una muerte en lo espiritual. El pecado lo que hace al separarnos de Dios, al separarnos del cuerpo de Cristo, es que el cristiano termine muriendo espiritualmente y entonces empieza a involucionar a tal grado que se separe de Dios. Usted sabe, hermano, que la Escritura dice que nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Usted y yo somos parte de ese cuerpo y Cristo es la cabeza, ¿verdad? Algunos serán dedo, otros serán uña, otros serán hígado, otros será pierna, otro será un brazo, no sé qué lugar ocupe cada uno de nosotros en el cuerpo de Dios. Pero ¿qué pasa si usted separa una parte del cuerpo? ¿Verdad? Si hay alguien que se cortó un dedo, hermano, Dios no lo permita que nos pase a nosotros, pero alguien que se cortó un dedo, por ejemplo, ¿qué pasó con ese dedo? ¿Será que el dedo dice, ay, me separé del cuerpo y voy a seguir viviendo por mí solo, por mí mismo? Y entonces el dedito anda por ahí caminando, anda aplaudiendo, anda jugando, él solito, ¿verdad que no? Automáticamente cuando se separa del cuerpo muere, porque se separó del cuerpo y por lo tanto de la cabeza que es Cristo.
Entonces, lo mismo pasa espiritualmente cuando el cristiano peca. Constantemente lo que el enemigo está buscando con eso es que el cristiano se separe de Dios. Y al separarse de Dios, al separarse, hermano, del cuerpo también, termina llegando o conduciéndolo a una muerte. Una separación que es muerte. Ahora, ¿cómo comienza el pecado? ¿Y a dónde te lleva? Ya dijimos, hermano, que el pecado lo que termina produciendo es una muerte, ¿verdad? Espiritual. Pero ¿cómo comienza? ¿Será que el pecado comienza siendo tal cual una acción como tal? Dice, aquí en tu manual tú puedes leer, dice, debemos entender que el diablo no puede imponernos el pecado a nosotros, pero lo que sí puede hacer es presentarnos una tentación, ¿verdad? Entonces el enemigo no te puede a ti imponer que tú peques, pero sí lo que hace, hermano, es poner frente al cristiano una tentación que va conforme al deseo que hay en su corazón para que el cristiano termine fallando o termine pecando. ¿Verdad? La tentación funciona cuando hay una concupiscencia o cuando hay un deseo, porque concupiscencia significa deseo desenfrenado por algo. Concupiscencia es una pasión o un deseo desordenado por cualquier cosa. Y la Biblia dice, hermano, que cada uno es tentado conforme a su propia concupiscencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a una persona, pongamos un ejemplo de qué puede ser una concupiscencia, ¿verdad? Solo para poner un ejemplo. Alguien puede tener concupiscencia a ver televisión, alguien puede tener concupiscencia a jugar un videojuego, a estar, hermano, en las redes sociales y usted los mira todo el día y están en el Facebook y usted se mete. A las 12 del mediodía están conectados, a las 2 de la tarde están conectados, a las 2 de la mañana están conectados. Usted se levanta a orar a las 5 con el apóstol, se mete a ver ahí la oración en el Facebook y cuando mira el hermanito conectado, ¿verdad? Se vuelve un deseo desordenado. Alguien puede tener concupiscencia, hermano, incluso a comer, a las compras, a X o Y situación que por sí solas no son malas, pero cuando hay un desorden, cuando hay un deseo, cuando hay un abuso, cuando se pasan los límites, entonces se vuelve una concupiscencia y ahí es la oportunidad que el enemigo aprovecha para tentar al cristiano y que posteriormente termine fallando. ¿Eso qué quiere decir entonces? ¿Cómo nace el pecado en el cristiano? El pecado nace a través de la relación que se forma entre la tentación y la concupiscencia. Amén. Entonces, la tentación más la concupiscencia dan a luz el pecado. Y claro, yo les acabo de mencionar que la Escritura dice que cada uno es tentado conforme a su propia concupiscencia. Porque, por ejemplo, hermano, mire, pues, a mí no me gusta de comer, por ejemplo, no me gusta las vísceras, ¿verdad? Panza, lengua y esas cosas que a alguien le fascinan, a mí no me gustan. Entonces, a mí si me ponen un frasco, un plato de panza o de lengua enfrente, no me pasa nada. Pero por el contrario, hay otras cosas que sí me gustan, ¿verdad? Me ponen un plato ahí de tapado enfrente, no un plato tapado, sino un plato de tapado, ¿verdad? O mi tortilla de harina con carne, hermano, mire, a mí me gusta eso. Así es en lo espiritual y así el enemigo también se dedica a estudiar, hermano, al cristiano y lo tienta conforme a su propia concupiscencia, conforme al deseo. Si al cristiano le gusta la coca, el enemigo no le va a poner una Pepsi. Ya dije marcas, hermano, perdóneme. Si le gusta el pollo frito, no le va a poner un pedazo de bistec. Lo va a tentar conforme a su propia concupiscencia, porque la tentación más la concupiscencia dan a luz el pecado. Amén. Entonces, la Biblia, hermano, llama o cataloga de 3 formas distintas el pecado. Eso usted lo puede ver ahí en Salmo 32, verso 1 y 2. Yo le invito a que usted lo busque y lo lea detenidamente. Pero en esos 2 versos, se hablan de 3 formas o de 3 facetas distintas del pecado. La primera de ellas es la transgresión. La segunda
es el pecado como tal, y la tercera faceta es la iniquidad. La transgresión se refiere a pasar un límite, casi sin querer. Así está, tal cual usted lo puede leer ahí en su manual. Traspasar un límite casi sin querer. Pongamos un ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo lo utiliza mucho nuestra pastora, pero ella dice, ¿verdad? Va un hermano o una persona en su vehículo, lleva prisa porque va tarde, va a volar a Estados Unidos y va tarde al aeropuerto, y si no lo deja el avión, y entonces va a 120 kilómetros por hora. Cuando mira, hay un semáforo en rojo, pero ya no le dio tiempo de parar, porque iba tan rápido que si frenaba podía accidentarse, y se pasó el semáforo en rojo. Eso sería un ejemplo de una transgresión, porque lo hizo casi sin querer. Bueno, ya era casi imposible que él se pudiera detener, entonces se pasó. Ahora, la segunda faceta vendría a ser el pecado. Y el pecado es la práctica continua de una transgresión. Ya dijimos, transgresión es entonces casi pasarse un límite sin querer, transgredir, ¿verdad? Hice algo, pero de verdad no quería hacerlo. Es un límite que me pasé sin querer. Pero el pecado vendría a ser la práctica constante de esa misma transgresión. Regresemos al ejemplo del hermano que va en el carro. Ya le dije, va tarde al aeropuerto, lo va a dejar el avión, él va a 120 por hora, ya no vio el semáforo en rojo, pero si frenaba, podía accidentarse, algo iba a pasar, y se pasó sin querer, se pasó el semáforo. Pero después él dijo, ¡ala, qué chilero pasarse los semáforos en rojo! No me pasó nada, no había cámara, no me pusieron multa. Y entonces ya no va con la misma prisa que iba antes, sino que ahora mira el semáforo en rojo, mira que no viene nadie y dice, me da tiempo de pasármelo, y se lo pasa. Al día siguiente va para su trabajo, vuelve a pasar por el mismo lugar, vuelve a ver que no vienen carros, está el semáforo en rojo y dice, son las 5 de la mañana todavía, nadie se da cuenta, se vuelve a pasar el semáforo. Y así todos los días de la semana se los volvió a pasar. Eso ya no es una transgresión, porque él ya no se pasó el límite sin querer, sino que ya premeditó lo que iba a hacer. Ya vio que no había nadie, que no habían carros, que lo podía hacer, que nadie lo iba a ver, que no había un policía de tránsito cerca, y se pasó. Entonces ya deja de ser una transgresión, porque ya se volvió una práctica constante en la vida de aquella persona, y ya es un hecho premeditado, porque él ya pensó, ya vio las consecuencias, ya sabe lo que puede pasar, pero de todos modos lo sigue haciendo. Y entonces cuando se cae en esa práctica de transgresión, ahí nace la segunda faceta o la segunda etapa del pecado, que vendría a ser como tal el pecado en sí. Y por último, encontramos la iniquidad. Como le repito esto, usted lo puede ver ahí en Salmo 32, verso 1 y 2. Por último está la iniquidad, que la iniquidad vendría a ser esa práctica constante del pecado, pero ya sin interesar las consecuencias. Porque la palabra inicuo significa sin ley, ¿verdad? Entonces ya la persona que cayó en iniquidad, él ya está practicando el pecado, pero ya no le importa. Pero ya es algo que, bueno, ya lo hice, ya no le importa. Ya no le importan las consecuencias, ya lo hace a conciencia, y no le importa lo que pueda pasar. Y precisamente como le repetí, inicuo significa sin ley. Entonces, la iniquidad es esa práctica constante del pecado, pero ya sin que al cristiano le interesen las consecuencias, o ya no, hermano, ya llegó a un punto, a una involución tal en que ya no le importa lo que pueda pasar, ya no tiene temor. Y entonces continúa constantemente practicando ese pecado. Y el pecado, hermano, llega a alcanzar hasta el espíritu humano, contaminando la genética espiritual. Y la iniquidad se puede heredar de generación en generación, como lo vamos a ver más adelante. No vamos a abarcar mucho el tema de la iniquidad, porque en el siguiente tema vamos a platicar específicamente acerca de esto. Pero yo quisiera avanzar, porque ya el tiempo también a mí me está avanzando acá. Pero fíjese, hermano, mire, déjeme
Aquí está. Perdón. Entonces, y a este punto usted se preguntará, ¿verdad? Bueno, ya me hablaron acerca de que el pecado nace por medio de una tentación aunado a una concupiscencia, ¿verdad? Un deseo. Por eso es importante y por eso la Biblia dice que debemos cazarnos las zorras pequeñas, ¿verdad? Porque cuando todavía es un deseo que lo podemos ir y entregar delante de Dios, eso va a evitar que venga la tentación y por ende el peligro de que se pueda dar a luz un pecado. Ya una transgresión, un pecado o hasta llegar a una iniquidad, Dios no lo quiera. Pero entonces la apostasía vendría a ser, hermano, esa culminación de un proceso de involución en el cual el cristiano fue involucionando a tal punto que llegó a devolver la fe. Y cuando hablamos de apostasía, es aquella persona que terminó devolviendo la fe. Si por medio de Cristo, por medio de confesar y de creer que Jesucristo es nuestro Salvador, nosotros alcanzamos salvación, el devolver la fe es prácticamente devolver esa salvación que obtuvimos por medio de Cristo Jesús. Pero también encontramos en la Biblia un ejemplo de una apostasía que puede llegar a ser reversible, ¿verdad? Como el caso de Pedro, que negó al Señor 3 veces, pero después se arrepintió, hermano, y volvió a tomar su lugar dentro del redil como apóstol del Señor, de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, la apostasía vendría a ser eso, la devolución de la fe, pero este es el proceso o la culminación de un proceso, involutivo del cristiano, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar. Ya hablamos del pecado, ya me quedan pocos minutos, ya hablamos de cómo se da luz el pecado, tentación más concupiscencia, que ¿qué significa concupiscencia? Deseo desenfrenado o desordenado por cualquier cosa. Ahora, por cualquier cosa, que en sí sola no es un pecado, pero el desorden que se provoca en el deseo, ese es el problema, porque la tentación viene y entonces nos puede hacer caer en un pecado que lo podemos encontrar como una transgresión, que es pasar un límite casi sin querer, como un pecado que vendría a ser practicar constantemente esa transgresión, o la iniquidad, que sería, hermano, ese proceso de llegar a ser un inicuo, una persona sin ley que ya no le interesa, ya no mide las consecuencias, sino que él ya lo hace, como diríamos vulgarmente, peca de agorila, ¿verdad? Pero ¿qué hago o qué puedo hacer para ser libre de todos estos pecados? Bueno, el pecado se expía por medio de la sangre de Cristo. Y ya lo vimos cuando platicamos acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa sangre bendita, hermano, que aún está fresca en la cofaina, por medio de esa sangre, de un solo sacrificio, suficiente un solo sacrificio por toda la humanidad, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de esa sangre, nosotros tenemos perdón de pecados, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados en aquella cruz al morir por amor por usted y por mí. Pero también el Señor nos deja herramientas, hermano, que son herramientas para que nosotros nos podamos descontaminar. Herramientas de descontaminación, fuentes de descontaminación que nosotros podemos usar para limpiarnos e ir en búsqueda de ese camino de santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nosotros tenemos que estar buscando ese camino de santidad, y entonces el Señor nos dejó esa sangre preciosa que nos redimió, y por medio de ella es expiado nuestro pecado, pero también nos deja herramientas, fuentes de descontaminación a las cuales tenemos que ir para buscar nuestra limpieza. Y una de esas fuentes de descontaminación es precisamente la administración. La Biblia dice en Santiago 5:16, usted lo puede ir a buscar, que nosotros debemos confesar nuestros pecados unos a otros, dice, orando unos por otros, porque la oración del justo puede mucho. Entonces, la administración es eso, es la confesión de pecados, la confesión, hermano, no es más que desenmascarar nuestro pecado, ir a avergonzar la carne delante de aquellas personas que fueron delegadas para tal efecto. Ancianos espirituales que han alcanzado madurez para poder juzgar las cosas que pasan con la delegación oportuna de los ministros que el Señor ha delegado como Padre de nuestras almas, ¿verdad? Y vemos una figura así rápidamente, en la ley de Moisés cuando un hombre mataba a otro hombre sin querer y se levantaba el vengador de la sangre, ciertamente delante de la ley el asesino era culpable.
Y si el vengador de la sangre lo encontraba, lo mataba, pero cuando pasaba eso, él corría a un lugar que se llamaba en ese entonces las ciudades de refugio. Y entonces se metía a la ciudad, exponía su caso y se ponía a la orden del sumo sacerdote. Y mientras el sumo sacerdote viviera y él no saliera de esa ciudad, el vengador de la sangre no lo podía tocar. Esto quiere decir, hermano, esta es la figura de la administración hoy en día, que aunque tal vez nosotros seamos culpables del pecado, hermano, que el enemigo nos acusa, tenemos esa bendita oportunidad de correr a una ciudad de refugio llamada la administración para ir, confesar nuestro pecado, apartarnos de él y buscar la misericordia de Dios, porque la administración es para buscar la misericordia de Dios. Proverbios 28:13 dice, hermano, que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, cuando tú vas a la administración, lo que haces es ponerte a la orden de esa ciudad de refugio y decir, yo soy culpable de lo que se me acusa, pero me arrepiento. Vengo a decir la verdad. Y entonces, hermano, tus pecados te son perdonados porque alcanzas misericordia de parte de Dios. Amén. Entonces, mira, así y ya voy terminando con esto. Cuando tú vas a la administración es importante que vayas diciendo la verdad. La Biblia dice, hermano, en Salmo 51, versos 6 y 7, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y en Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se expía la culpa. Entonces, el enemigo pierde el derecho a acusarte del pecado que tú tal vez cometiste cuando tú vas diciendo toda la verdad. La Biblia nos da la historia de aquella mujer que tocó el manto del Señor y dice la Escritura que diciendo toda la verdad fue libre. Entonces, cuando tú te presentas a la administración, a confesar, a avergonzar tu carne, porque nadie dice que es fácil, pero vas con la verdad y la misericordia hacen que la culpa sea expiada y tú quedas libre de aquel pecado. Bueno, por último, tengo 2 minutitos todavía y ahora termino. Ya con esto termino. Por último, ¿qué pasa si me he ministrado pero sigo pecando? Bueno, aquí tendríamos que entrar a ver algo más, ¿verdad? Que pueden ser muchas las razones, pero habría que ver o revisar si no es una ley en los miembros. ¿Verdad? Las leyes en los miembros son aquellas áreas de nuestro cuerpo que deben ser ministradas para que exista un cambio de sacerdocio. La Biblia dice en Hebreos 7:12 que una vez es cambiado el sacerdocio, es cambiada la ley. Entonces, cuando tú pasas de un reino, de un sacerdocio de las tinieblas, al sacerdocio de Melquisedec, que es Cristo, ahí, en esa administración, en ese cambio de sacerdocio, también es cambiada la ley, que puede estar arropada o puede estar pegada en los miembros como los ojos, las manos, los pies, la lengua o el área sexual. Pero cuando es cambiado el sacerdocio, cuando es ministrado, ahí también es cambiada la ley. Bueno, hermano, a mí se me terminó el tiempo, pero quiero dejarte con esto, ¿verdad? La importancia que tiene la administración. Tal vez nosotros, aún teniendo carne, todavía fallamos, todavía pecamos, todavía fallamos delante de Dios, pero tenemos esa oportunidad hermosa de correr a una ciudad de refugio, a una fuente de descontaminación llamada administración, diciendo la verdad. ¿Para qué? Para alcanzar la libertad y que el enemigo no tenga absolutamente ningún derecho de poder acusarte. Así de hermoso es nuestro Señor, que nos deja las herramientas a la luz de la palabra para que nosotros busquemos esa santidad con la cual anhelamos y deseamos ver a nuestra amada. El Señor te bendiga y nos vemos primero Dios en la próxima.